A ver, yo les envié, estimados, un documento, 3 documentos les envié por correo. Les envié el Steward, que es el curso, si bien es cierto, así como libro, guía no va a ser, digamos, pero uno de los referentes con los cuales vamos a trabajar, se los envié en PDF, así que no hay no estoy dañando ningún derecho a autor porque el Steward está en la red, el libro que yo les envié, y espero que los hayan podido bajar porque les di autorización a todos para que lo pudieran abrir. ¿Lo bajaron algunos? Háganme así con el dedito, estimados. ¿Sí? Ya, fantástico. Ese libro es como el libro de referencia. Además les subí, les voy a compartir pantalla para que podamos hablar primero de los materiales y después entramos en terreno, ¿de acuerdo? A ver, les compartí, les compartí tres documentos. Un primer documento dice relación con lo que les dije recién, el precálculo, que corresponde al libro al Steward. Después de eso, les compartí la guía la primera guía. Respecto a esta guía voy a conversar con ustedes previamente, antes de meternos en el tema específico de la clase número 1. Este es el taller número 1, y la idea es que ustedes comiencen a trabajar con este taller. Salió medio así como agrandado, pero la idea es que no se desesperen, porque de una u otra manera, la idea es que ustedes lo vayan realizando de manera independiente, ciertos ejercicios, y otros los van a ir haciendo en la clase de ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces vayan a ir poco a poco, y en la clase de ejercicios ustedes pídale a la profesora que les haga, por ejemplo, un ejercicio tipo de cada ítem, ¿de acuerdo? Aquí, si bien es cierto, hay unos ejercicios que dicen relación con cosas que aún no hemos tocado. Por ejemplo, el tema de la divisibilidad la vamos a tocar la próxima clase, la clase del miércoles. En fin, del máximo común divisor también la vamos a tocar la clase del miércoles. Aquí, en esta parte donde dice resuelva los ejercicios del 1 al 32 de la página 10 del texto guía, se refiere al Steward, que es el texto con el cual vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, esto que está acá, desde mi punto de vista, es como soltar la mano, porque son ejercicios de cálculo, ¿de acuerdo? Fundamentalmente. Aquí, si bien es cierto, aparecen ejercicios de cálculo de números naturales, de números enteros, aparecen ejercicios de cálculo de racionales, de números reales, pero todavía nosotros no vamos a entrar a los racionales y a los números reales. Lo vamos a hacer, yo creo que la próxima semana. No, esta semana. Lo vamos a hacer, yo creo que como el jueves, yo calculo, a fines, la segunda mitad de la clase el día miércoles y el jueves, ¿de acuerdo? Pero ya empiecen a trabajar, porque en el fondo es soltar la mano respecto de operatoria, ¿ok? Esto corresponde al taller 0, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? A ver, ustedes ven el icono que estamos grabando, ¿cierto, estimados? ¿Alguien que me haga así? O me diga en el chat que está así, que es cierto. Estimados. Sí, profe, se ve. Ya, genial. Ya, a ver, ahora vamos a comenzar con la materia específica, que es la clase número 1, que es la clase que les preparé para hoy día. Quiero decirles que durante esta semana, solicité que me implementaran el Moodle, que es la plataforma donde están puestos los cursos de la universidad, de forma tal de que me los ingresen a ustedes al Moodle. Un Moodle es una plataforma donde vamos a poder interactuar respecto, no sé, por ejemplo, yo les voy a mandar avisos, les voy a subir todos los materiales ahí, todas las cosas que yo considere que pueden ser de interés para ustedes y de herramientas para poder trabajar el ramo, se las voy a subir ahí, pero necesito que la universidad los suba a ustedes como participantes de ese grupo. Si durante esta semana la universidad no los ha subido, los voy a subir yo de manera manual, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hasta este momento, durante esta semana, vamos a trabajar vía correo electrónico, o sea, yo les voy a enviar los materiales por correo, ¿ok? Ya, vamos a comenzar entonces con la clase número 1, que la tengo acá, que también se las envié.
Como les digo, les voy a enviar absolutamente todo por correo durante esta semana, y a partir de la próxima usamos la plataforma de la universidad. Ok. Ya. Ya, vamos a comenzar. Después yo les voy a abrir los micrófonos, estimados, por si hay alguna duda, alguna observación, ¿ok? En esta primera parte, bueno, ustedes ya saben, estamos en el curso Introducción al Pensamiento Matemático, programa de bachillerato en Ciencias y Humanidades, y yo soy la profesora que va a trabajar con ustedes. Ya nos conocemos hace una semana. A ver, déjenme mover esto para acá, bajito, por acá, no, me voy a ubicar acá. Ya, primero, la primera cosa que en términos generales uno se cuestiona qué son los conjuntos numéricos, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, uno habla de cuáles son los elementos, cuáles son los ejemplos de los conjuntos numéricos, pero no hablamos de qué son los conjuntos numéricos en sí, o sea, ¿qué es un conjunto numérico? Sabemos, conjunto es una colección de elementos, y numéricos, cuando nos referimos a conjuntos numéricos, los elementos son números. Pero, ¿qué propiedad cumplen estos conjuntos numéricos? O sea, para algo llamarse conjunto numérico, en el fondo son agrupaciones de números que guardan una serie de propiedades estructurales. O sea que en el fondo, en su estructura interna, guardan cierto tipo de propiedades. Como por ejemplo, las más importantes es que están dotados de operadores, que estos operadores, por ejemplo, en el contexto de los conjuntos, de los números naturales, que es como, por ejemplo, lo que vamos a comenzar viendo nosotros, cuando hablamos de operadores nos referimos a las operaciones que podemos definir con ellos. Ahora, en términos generales, hay un montón de operaciones que uno podría inventar con dos números naturales. El punto es si esas operaciones son consistentes, si tienen sentido en el contexto de que yo no puedo juntar dos números naturales y generar un número que se sale fuera del conjunto en el cual estamos trabajando. No habría consistencia, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, admiten una estructura algebraica estable, o sea que se mantiene en el tiempo y se mantiene independiente de las operaciones que nosotros realicemos. Están dotados de propiedades topológicas. Cuando hablamos de propiedades topológicas, eso es algo que vamos a tratar más adelante. Por ejemplo, bueno, hay una serie de propiedades topológicas dependiendo del conjunto, son las propiedades que cumplen, o podrían llegar a estar de esas propiedades. Admiten una relación de orden, ¿ya? Entonces vamos a hablar de que este número es menor que este es menor que este otro, etcétera, etcétera, ¿ya? Además son representables mediante diagrama de Hasse. Los diagramas de Hasse, por ejemplo, es una recta numérica, es la recta numérica. Los diagramas de Euler y diagramas de Venn, pudiéndose usar en combinación ambos con los diagramas de Venn-Euler, que son los típicos, son cuadriláteros o son circunferencias que se intersectan, o una está contenida dentro de otra, etcétera. Todos los conjuntos numéricos se construyen desde una estructura más simple hasta otra más compleja. El orden de construcción de los conjuntos numéricos es de menor a mayor, ¿ok? A ver, aquí les puse en este diagrama los conjuntos numéricos como para tener una idea de a qué nos estamos refiriendo. A ver, hay un conjunto que no tiene orden, que sale un poco del esquema de los anteriores, porque en el fondo, ¿qué es este conjunto? Esto es solamente para que tengan una percepción de los conjuntos numéricos en el contexto de qué conjuntos contienen a cuáles, pero nosotros nos vamos a focalizar hoy día solamente en los números naturales y en los números enteros. Vamos a iniciar los números enteros en realidad, ¿ya? El conjunto más grande, más macro, que contiene a todos los demás, son los números complejos. Nosotros vamos a estar como en dos semanas más atacando los números complejos, 3 semanas más, trabajando en el mundo de los números complejos. Los números complejos son todos los números de la forma a más bi, donde hay de esos números reales, y el i es la raíz de -1, que corresponde al número imaginario, a la unidad imaginaria, ¿ya? Dentro de los números complejos, nosotros tenemos a los números reales, que son los que aparecen acá, de acuerdo a los números reales. Los números reales corresponden a todos los elementos. Los números reales tienen una separación, los números irracionales y los números racionales. No sé por qué me aparece esa cosita cada rato. ¿Será porque lo extraje?
no quiero esto. Me fui fuera. A ver, entonces los números reales son los que contienen los números racionales, que son los números que se pueden expresar de la forma P partido por Q, donde P y Q son números que uno no es múltiplo del otro, y el Q obviamente es un número distinto de cero, y los números irracionales son aquellos que no se pueden expresar como los números racionales. Ahora, en este contexto, así como a grandes rasgos estoy hablando, porque después cuando nos metamos en cada uno de estos conjuntos, vamos a hablar de las propiedades específicas que contemplan, etcétera, ¿ya? Y dentro de este conjunto están los números enteros, Z, que son los números negativos, enteros negativos, el cero, el neutro y los números naturales, o sea, Z positivo. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a partir de menos a más. Vamos a partir con este conjunto que son los números naturales que se denotan por una n. ¿Ok? Entonces, ya. Entonces, los conjuntos numéricos. A ver, los primeros son los números naturales, que corresponden a el 1, el 2, el 3, etcétera, hacia adelante. ¿De acuerdo? Se supone que estos números se han ido creando uno a uno. Se parte con la unidad y después de eso a esa unidad se le agrega un elemento, pasamos al 2, después de ese 2 se le agrega una unidad, pasamos al 3, etcétera, etcétera. ¿Cuántos elementos viven acá en el conjunto de los números naturales? Son infinitos elementos, ¿de acuerdo? Se supone que los números naturales nacen así como, a ver, como el año 2000 antes de Cristo, de la necesidad de empezar a contar objetos, ¿de acuerdo? O sea, si ustedes hacen una revisión, por ejemplo, de elementos históricos respecto a la generación de los números, tiene su estructura eh, eh, em, como una necesidad doméstica de empezar a contar objetos. O sea, por ejemplo, la gente cortaba un árbol y de un árbol sacaba cierta cantidad de partes de un tronco y esa cantidad era necesario contarlas y obviamente surgió la necesidad de contarlas de una determinada manera. Tomaban una unidad y después decían, a ver, esta unidad, ¿cuántos de estos mismos elementos contemplo? Tengo una unidad, otra unidad, otra unidad. ¿De acuerdo? Y después de eso, a partir de esa inquietud de generar y llamar y enumerar cada uno de los elementos, pasamos a las operaciones porque fue necesario contar, por ejemplo, ¿cuántas partes de este tamaño tengo yo incorporadas dentro de un tronco que acabo de cortar? Una parte, otra parte, tres partes, etc. Entonces nace de una necesidad de tipo empírica, ¿de acuerdo? En el contexto de los números naturales, estos son cantidad de elementos, un elemento, dos, tres, etc. Si bien es cierto, de alguna manera inicialmente se empezaron a llamar, no con estos símbolos, les voy a subir un documento donde habla de la historia de los símbolos, porque es una cosa como interesante. Este se llama el número 1, sí, con palabras, el número 2 con palabras, el número 3 con palabras, y representaba a la cantidad de objetos que habían en esa palabra. Si yo decía dos, habían dos objetos, un objeto y otro objeto similar a él. Y se representó a través de este guarismo, a través de este símbolo. ¿Ya? En el contexto de los números naturales, se cumplen los axiomas de Peano. Ustedes saben que los axiomas son leyes o reglas que no merecen, que simplemente hay que aceptarlas, que no hay que demostrarlas, ¿de acuerdo? Entonces los axiomas simplemente se aceptan y no se requiere demostración. No es que nosotros no les pidamos a ustedes demostración o nosotros no lo demostremos, ningún matemático los demuestra. No, un axioma es algo que es así y no merece ni discusión, sino que simplemente es como las reglas bases a partir de las cuales se construyen el resto de las propiedades de un determinado conjunto, ¿ya? Entonces, axioma es algo que no se demuestra. Los teoremas se demuestran, las proposiciones se demuestran. ¿Ok? Entonces, después vamos a analizar más adelante las distintas formas en las cuales uno puede llegar a hacer cierto tipo de demostraciones. Cuáles son las herramientas, pero para ello primero tenemos que hacer esta construcción y ver cuáles son las herramientas iniciales a partir de las cuales
con las cuales contamos para poder llegar a una demostración, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos los axiomas de Peano. ¿Qué nos dicen los axiomas de Peano? Que el número 1 pertenece a los números naturales. Bueno, esa n me quedó chiquitita, pero es la n de los números naturales. La unidad está dentro de los naturales, como primera afirmación, ¿de acuerdo? La unidad está en los naturales, es como el primer elemento que está dentro de los números naturales. Después, si tenemos un n en los naturales, el n más, si ustedes toman el conjunto de los números naturales, seleccionan un objeto de los números naturales, lo que nos dice el axioma de Peano, que nos garantiza que existe el elemento que lo sucede, el sucesor de ese n. O sea, usted me dice, profe, a ver, yo voy a pensar en el número natural más grande del mundo mundial, no sé, 1 billón elevado a 1 billón. Yo creo que ese elemento no tiene sucesor, porque yo creo que es el más grande. Si alguien dice, no, 1 billón elevado a 1 billón, ¿es un elemento de los naturales? Sí. 1 billón elevado a 1 billón más 1 es más grande que el que tú estás considerando. Y está dentro de los naturales. O sea, lo que nos garantiza este axioma de Peano es que si uno tiene un elemento en los naturales, el siguiente, que es el mismo elemento más 1, también pertenece a los naturales. O sea, todo elemento tiene un sucesor que está dentro de los naturales, ¿de acuerdo? Después vamos a analizar que no necesariamente el sucesor. Si tuviéramos los micrófonos abiertos, yo, bueno, les preguntaría a ustedes si todos los elementos de los números naturales tienen o no tienen antecesor. A ver, lo voy a preguntar, el que quiera responder abre su micrófono. Pregunta, si yo hago la siguiente afirmación, me interesa que ustedes me digan si es verdadera o falsa. Todos los números naturales poseen también un antecesor. ¿Esto es verdadero o es falso? Falso. ¿Falso? Falso, ¿no es cierto? ¿Por qué es falso? Porque el 1 no tiene un antecesor en los naturales. Y si hay un elemento que no cumple con la regla, es falsa mi afirmación, porque yo estoy diciendo para todo número natural tiene un antecesor. Y eso es falso, porque el número 1, que es un número natural, no tiene antecesor. Ya estamos aquí más o menos de conversar respecto a la forma en la que uno puede demostrar ciertas cosas. Cuando uno quiere demostrar algo, uno lo tiene que hacer en forma general, no tomando casos particulares. Si uno quiere tomar casos particulares, es como para su cosa interna, así como ver si realmente funciona, a lo mejor me están pidiendo algo que demuestre que es falso, a ver, voy a probar con algunos numeritos, pero eso es algo como para uno, porque si uno lo quiere demostrar, tiene que demostrarlo en forma general. Pero si uno se da cuenta que la afirmación que se está haciendo es falsa, uno lo puede probar suponiéndola verdadera y llegando a una contradicción, o mostrando un contraejemplo, o sea, mostrando un ejemplo donde la afirmación falle. Por ejemplo, lo que me dijeron ustedes, profe, eso es falso porque el número 1, que es un elemento que está dentro del conjunto, no posee un antecesor. Por lo tanto, es falso que todos los números naturales, o sea, para todo n que pertenece a los naturales existe su antecesor, eso es falso. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Solamente, de acuerdo al axioma de Peano, si uno tiene un número natural, siempre va a existir su sucesor dentro de los números naturales. ¿Ok? Entonces, esa n me quedaron chiquititas, pero son n's grandes, ¿ya? Sorry. Sea ese un subconjunto de los números naturales, esa n grande, ¿de acuerdo? Lo voy a arreglar y después se los voy a enviar en versión mejorada, ¿ya? Si tenemos un conjunto, un subconjunto de los números naturales, tomamos un subconjunto de los números naturales. Si el 1 pertenece a ese subconjunto y un n pequeño pertenece al conjunto, el n más 1 necesariamente está en el conjunto. Por lo tanto, ¿qué podemos afirmar? Que el subconjunto corresponde a todos los números naturales. Esto que aparece como trabalengua, lo que quiere decir es lo siguiente. Tenemos los números naturales, como conjunto que estamos analizando. Si nosotros tomamos un subconjunto de los números naturales, pero no cualquier subconjunto, un subconjunto que te contenga al número 1, primero, y que además contenga a un n cualquiera de los números naturales.
sea, el subconjunto que estoy tomando dentro de los naturales contiene el número 1 y contiene el número n. Entonces, automáticamente el n más 1 vive dentro del conjunto. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, este conjunto, que es un subconjunto, en realidad corresponde al mismo conjunto grande. Eso es lo que nos dice el axioma de Peano. ¿Ok? A ver, aquí solamente lo enuncié porque en realidad vamos a partir al final de la PPT. Alguien está preguntando algo, parece, no sé si me está preguntando a mí. Déjenme revisar el chat. Profe, ¿los cardinales consideran al 1 serviría para ese punto? No, Ignacio, los números cardinales son los números naturales unión el 0. ¿De acuerdo? Usted está hablando de otro conjunto. No estamos hablando de los números cardinales. Y en realidad el análisis la vamos a hacer respecto de los números naturales, sin el 0. ¿De acuerdo? Porque el elemento neutro todavía no nace para nosotros en el contexto de lo que vamos a partir trabajando hoy día. ¿Ok? Ya, el 0, no hemos hablado del 0 aún. Acá, bueno, en este caso, como les digo, solamente los nombré para recordarle cuáles son los números enteros, son los negativos, el neutro, del 1 en adelante, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí puse una regla de los signos, que en el fondo estas cosas que aparecen acá, estimados, ustedes después las van a poder demostrar. Todo esto se demuestra, ¿ya? A ver, pero nosotros vamos a concentrarnos hoy día en los números naturales. A ver, primero vamos a definir cierta operatoria en los números. Acuérdense que hablamos que los conjuntos numéricos eran agrupación de elementos que poseen ciertas operaciones. Entonces, en el contexto de lo que nosotros vamos a trabajar, vamos a hablar de la operación suma, de la operación adición y de la operación multiplicación entre los elementos que viven en los naturales. Entonces, por ejemplo, una definición sería una manera posible para definir la suma entre dos números naturales, es, por ejemplo, m más n, por definición sería tomar el primer elemento y sumarle 1 más 1 más 1 más 1 más 1, n veces. Si ustedes observan, si tomo un elemento en los naturales, el axioma de Peano me garantiza que este elemento más 1, por ejemplo, si junto estos dos, está también dentro de los números naturales. O sea, tendría el número natural m más 1, que está en los naturales. Entonces, ¿qué me dice el axioma de Peano? Si usted tiene un número natural, yo le garantizo que este número natural, más el 1, también está en los naturales. Perfecto. Entonces yo ahora tengo este otro número, este número grande. ¿Este es un número natural? Sí, es un número natural. Entonces, si le sumo 1, sigo estando dentro del conjunto. ¿Se fijan? Y así, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces? N veces. Por lo tanto, voy a tener un número natural al cual le sumo otro número natural, n representado por el 1 más 1 más 1 más 1, y voy a tener que a esto corresponde el número natural m más n. ¿De acuerdo? Por ejemplo, 3 más 5. Si uno lo ubica en una recta real, tengo el número 3 y le sumo 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, y llego al número 8. Por lo tanto, 3 más 5 es 8. ¿Ok? A ver, yo no sé, alguno de ustedes dice, pero profe, ¿por qué nos está enseñando esta cuestión si yo sé sumar, yo sé multiplicar, yo sé estas cosas? Es porque en el fondo la idea de lo que estamos nosotros haciendo y trabajando es tratando de mostrarles a ustedes cómo nació, cómo es la construcción de los números, para llegar a los números reales y después ver los números complejos, cómo se llegó a construir esto, de dónde nace, de dónde parte, ¿de acuerdo? Como les digo, les voy a subir un apunte donde aparecen de la época antes de Cristo, donde se comenzó a gestar esto y cómo fue surgiendo de a poco, ¿de acuerdo? Porque lo que ustedes usan ahora y todos nosotros usamos, así como medio así como inconsciente, sumamos, multiplicamos, restamos, si se puede hacemos divisiones, etcétera, etcétera, pero de dónde se gestó, de dónde nace, ¿de acuerdo? Eso es lo que estoy tratando de explicarles en esta clase. ¿Qué cosa es la sustracción? Si bien es cierto, la sustracción no es una operación formal, esta especie de sustracción que estamos definiendo acá
tiene sentido solamente cuando decimos que m está a la derecha de n. De lo contrario, esto no tiene sentido definirlo en los números naturales. En el conjunto de los números naturales la sustracción no existe, salvo que nosotros la definamos de esta manera. Si tomamos un número que esté a la derecha de el n, o sea, este número es más grande que este, vamos a poder definirla, si uno tuviese la necesidad de definirla, como tomar el m y quitarle 1 más 1 más 1 n veces. ¿De acuerdo? Y en ese contexto, gráficamente, por ejemplo, si uno tiene 8 menos 5, tenemos el número 8, partimos de acá, quitarle 5 es movernos hacia la izquierda, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces tengo una pregunta para usted, y caeríamos en el número 3. Tengo una pregunta para ustedes. A ver, esta especie de sustracción que estamos definiendo acá dentro de los números naturales, ¿está bien definida? Cuando hablo de que algo esté bien definida, significa que si tomo un elemento, lo resto con otro, cae dentro del mismo conjunto, y además de eso está definida para todos los elementos del conjunto. Esta especie de sustracción, más bien la puse como para generar un poco de debate, un poco de análisis, ¿está bien definida? En el contexto de que existe para todos los números naturales. No, porque los números negativos no entran dentro de los naturales. Ya, pero esa como que no me gusta mucho esa, o sea, está bien lo que usted me dice, pero por ejemplo, demos un contraejemplo. No sé, 5 menos 8. No, pues estimada, usted no me puede dar ese ejemplo. ¿Por qué no me puede dar ese ejemplo? O sea, usted puede hacer lo que quiera en realidad. Hacer lo que quiera. Pero lo que quiero decir con que no me puede dar ese ejemplo, porque en el contexto de la definición que estamos dando acá, Ah, son puros naturales. Yeah. m tiene que estar a la derecha de n, ¿me entiende? Entonces usted no me puede hacer 5 menos 8, porque el 8, o sea, perdón, el 5 no está a la derecha del 8. ¿Me captan? ¿Me entienden? Sí. Porque esta es una definición, nosotros estamos definiendo cosas. Entonces, en el contexto de la definición, para dar un contraejemplo, tendría que caer dentro de esta... En el contexto de esta definición, la sustracción podría ser considerada como una operación válida. Para todos los números naturales. Supongo. ¿Ah? O sea, sí. Yo creo que sí. ¿Sí, no es cierto? ¿Cuál es el único? Claro, el detalle es que hay números que no podríamos partir con la resta, por ejemplo el número 1, porque este número no podríamos restarle ninguno, ¿me entienden? Porque al 1 no le podríamos restar ninguno porque no tiene ningún, el 1 tiene que estar a la derecha de otro número natural, y el 1 no está a la derecha de ningún número natural, ¿me entienden? No hay nada para acá, en el contexto de lo que nosotros estamos trabajando. O sea, hay un número a partir del cual, como no cumple la condición, no podríamos realizar esta operación, pero no significa que esta no, es una operación que es válida, ¿de acuerdo? ¿Me entienden? En el contexto de la definición de lo que estamos escribiendo acá. A ver, ¿por qué puse este ejemplo? Porque en términos generales, uno está acostumbrado a desarrollar y a trabajar de una determinada manera, sin detenerse a cuál es la definición a partir de la cual uno está empezando a trabajar, ¿me entienden? O sea, por ejemplo, no sé, en lo cotidiano es como, definamos las reglas a partir de las cuales vamos a trabajar. ¿Estoy dentro de esas reglas? ¿Caigo dentro de las condiciones de esta definición, sí o no? ¿Me entiende? Entonces uno no hace el chequeo, uno funciona y empieza a operar, sumar y restar, sin pensar en qué universo uno está trabajando. Entonces el llamado es a ubicarnos en qué contexto. Por ejemplo, si yo les digo, resuelva más adelante, digamos, resuelva la siguiente ecuación en
Z, en los números enteros. Ustedes no oficialmente ya saben, y resulta que ustedes tienen una ecuación donde la solución les da un medio. Entonces ya profesan la respuesta. Y uno le hace una tremenda cruz. Dice, pero profe, si estas son ecuaciones de primer grado, hello, yo era el as de la ecuación de primer grado en el colegio. O sea, yo me resolvía todas, incluso las que tenían letras, etcétera, etcétera. Y la respuesta que yo le daría es, lea el enunciado. ¿Qué dice el enunciado? Chuta, el enunciado dice, resuelva en Z la siguiente ecuación. Y usted la resolvió aplicó pasos todos legales y llegó a la respuesta X igual a un medio. Lo que usted no hizo, que es algo que es importante que uno tenga siempre presente, es en qué contexto yo me estoy moviendo, en qué contexto yo estoy trabajando, de forma tal de que si me piden a mí una respuesta en un determinado conjunto, en un determinado universo, tengo que ver al final si esa respuesta cae dentro de ese universo, cae dentro de ese contexto. Entonces uno hace trabajos algebraicos gigantes a veces y llega a una respuesta. Y uno dice, esta es. Ahí está. Listo, resuelto, me saqué un 7. Sigo pensando solo en la nota. El problema es que a uno le están diciendo en Z, por lo tanto, si su respuesta a la respuesta que usted llegó no está en Z, ¿cuál sería la respuesta que usted debería dar al problema? Pregunta abierta. Que no tiene solución Por lo tanto, por el momento. no. ¿O no? Momento. Ojo cuando usted habla de tiempo, cuando usted dice no tiene solución por el momento, a mí no me importa que la solución mañana, pasado, en 5 semanas más. Hablemos, yo le estoy pidiendo la solución o la respuesta hoy día. ¿Cuál es la respuesta? ¿Ustedes alcanzan a ver la pizarra así en chiquitito? Si yo tengo 2x igual a 1, esta sencilla ecuación, entonces yo le digo resuelva en los números, en los naturales que estamos trabajando. Entonces usted dice, profe, esto es trivial, porque me queda x igual a un medio, y si yo tomo este x igual a un medio y lo reemplazo acá, 2 por un medio me da 1, se satisface la ecuación. ¿De acuerdo? Y uno dice, listo, mi solución es un medio. Entonces viene el profesor Alvado y hace esto. Mal. ¿Cuál debería ser la solución, estimado o estimada? Con este enunciado y esta ecuación. La solución es lo que dijo su compañero. No existe solución, pero no por el momento. El problema entero, que tiene un enunciado específico, apunta a responder en este mundo, en los números naturales, y no en otro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la solución es el conjunto vacío. No hay ningún valor de X en los naturales que satisfaga esta ecuación. ¿De acuerdo? El único valor que satisface esa ecuación es un número que no pertenece a los naturales. Por lo tanto, la ecuación no tiene solución en los naturales. Hoy día, mañana, pasado, la próxima semana. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Bien. Sigamos. A ver, ahora, bueno, aquí ahora también vamos a definir una operación importante, que es la multiplicación. Se puede definir la multiplicación o producto entre m y n como de la siguiente manera. M por n va a ser sumar m más m más m. ¿Cuántas veces? N veces. Entonces, por ejemplo, 3 por 4 es 12 porque tenemos 3. Y tenemos que poner 3 4 veces. Aquí hay una vez, perdón, tenemos acá del 1 al 3. Tenemos esta y tenemos que tener 4 veces 3. Aquí, perdón, ¿dónde está el número? Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Por lo tanto, 4 por 3 sería 12. ¿De acuerdo? Eso sería la multiplicación.
de un número por otro es repetir este número tantas veces como aparezca el numerito que está acá al lado, ¿de acuerdo? Y no hay problema con esta multiplicación porque si tengo un número natural y lo multiplico por otro número natural, efectivamente el resultado es otro número natural. Después, bueno, aquí aparece la definición de potencia, que es m elevado a n, es m, n veces. Y aquí hay un ejemplo, ¿ok? A ver, hay ciertas propiedades, y después las vamos a ver en detalle, todas las propiedades, que si tenemos, por ejemplo, 3 números naturales, entonces, bueno, n por 1, un número por 1 siempre es n, es decir, el número 1 es el neutro multiplicativo, y aquí aparece en el baile el concepto de lo que es neutro. Cuando hablamos de algo neutro, no es un neutro universal, es un elemento neutro dentro del contexto de una operación, ¿de acuerdo? Claramente, el neutro multiplicativo en el contexto de los números naturales es solamente el número 1, no hay otro. Alguien podría demostrar esto, se podría demostrar suponiendo que existe otro y llegando a una contradicción. Ese es un bonito ejercicio que así como que lo dejo en el aire. Demostrar que el elemento neutro en los números naturales, que es el 1, es único. Probar que es único, ¿de acuerdo? Y la demostración es bien sencilla, suponer que hay otro, un 1', y llegar después a una contradicción. Supone que hay otro, y empieza a trabajar qué significa esto, y llega a una contradicción. ¿Qué significa cuando uno llega a una contradicción en una demostración? Que el supuesto a partir del cual partió es un supuesto falso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el elemento neutro, el neutro multiplicativo en los números naturales es uno solo. Estamos hablando en este contexto, solo naturales, ¿ya? Después, vamos a tener que un número natural multiplicado por la suma de otros dos es lo mismo que multiplicar el número natural por n más el número natural por p, y esta es la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma. Después una propiedad de potencia, m elevado a n más p, m elevado a n por m elevado a p, y m elevado a n elevado a p, esto es m elevado a n por p. Observación, se puede denotar el producto como una yuxtaposición, esto es, se puede anotar mn en vez de m por n, o sea, es como acuerdo notacional nomás, no es necesario ponerle el puntito. La sustracción no es una ley de composición interna en los naturales, bueno, lo que habíamos conversado recién. A ver, ahora vamos a definir así un poquito de los números enteros, antes de entrar a los axiomas y a las propiedades que satisfacen los números. Bueno, ya habíamos visto la definición de lo que son los números enteros y la representación numérica de los números enteros. Uno puede poner el 0 acá como elemento neutro, acá pone a la derecha todos los números enteros positivos, y a la izquierda los números enteros negativos. Z menos se denota esto, y esto se denota por Z más. Axiomas de orden en los números enteros. Ahora, fíjense ustedes que ya salimos del mundo de los números naturales y ahora entramos al mundo de los números enteros, donde a los números naturales le agregamos el 0 y además los números enteros negativos, el -1, el -2, el -3, etcétera, etcétera. Ahora vamos a trabajar en Z. A ver, tenemos axiomas para la suma. Estamos pensando que existe una operación binaria en Z llamada suma que satisface para todo par de números enteros A y B. Cuando hablamos de operación binaria es una operación entre dos elementos, entre dos números. ¿De acuerdo? Dígame. A ver, Paula, creo que no entendí la demostración de uno como único neutro múltiplo. No, es que no la hice. No la hice. O sea, les voy a dar la idea porque me interesa que ustedes la trabajen. ¿Ya? O sea, ¿qué les pido? ¿Qué les pido que hagan? Déjenme buscar mi radar. ¿Qué les pido que hagan? Esto en el contexto en Z. En Z. El número 1, que es el neutro multiplicativo, es único. Esa es la afirmación. Esa es la afirmación que yo les pido. ¿Se ve? ¿Se ve o no se ve? ¿Se ve? Háganme así, díganme sí. Tania o Paula, que son las que me escribieron en el chat. ¿Se ve? Ya.
Entonces, ¿cuál sería la demostración? Es una demostración que se realiza, se la voy a echar a andar, que se realiza por contradicción. Entonces uno dice, supongamos que existe, bueno, voy a usar palabras, después vamos a empezar por usar puros símbolos, que existe otro neutro multiplicativo. Lo vamos a llamar 1'. Es otro. ¿Ya? Si es neutro multiplicativo, cumple con la gracia que un número, si tomamos n perteneciente a z, n por un n' tiene que ser igual a n. Bueno, la estamos haciendo al final. N por 1' es igual a n, ¿cierto? Y después ocupan el hecho de que el número 1 también es neutro multiplicativo. Por lo tanto, n por el 1 también tiene que ser igual a n, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué les pido que hagan? Que escriban la condición de que los dos son neutros multiplicativos y empiecen a trabajar con eso, generen igualdades y van a llegar a una contradicción. Cuando uno en una demostración parte de un supuesto y llega a una contradicción, inmediatamente significa que el supuesto a partir del cual partió es falso. Por lo tanto, cuando ustedes logren la contradicción, van a poder decir que no existe otro elemento neutro, 1'. Por lo tanto, el 1 es un elemento único. ¿De acuerdo? Eso es lo que les pido, que empiecen a trabajar. ¿Se entendió? A ver, ¿quiénes me preguntaron? Tania y Paula, ¿se entendió la idea? Ya, perfecto. La demostración no está hecha, está echada, está empujada, digamos, ¿ya? Para que ustedes la trabajen, ¿ok? Ya, entonces, ¿cuáles son los axiomas para la suma? Insisto, estos axiomas no se demuestran. Primero, la propiedad de clausura. ¿Qué es la propiedad de clausura? Dice, si tenemos dos elementos, tengo un elemento en Z y otro elemento en Z, la suma de estos dos elementos también vive en Z. La propiedad conmutativa, si tengo un elemento en Z y le sumo otro elemento, es lo mismo, A más B es lo mismo que B más A. La propiedad asociativa, tengo un elemento en Z y le sumo más B más C, que ya fue operado, es lo mismo que juntar A con B primero, asociar A con B, y el resultado sumarle C. Después el elemento neutro dice que A más 0 es igual a A. El 0 es el elemento neutro y también es un elemento único, el elemento es el, al igual que es el neutro multiplicativo es el 1, el neutro aditivo es el 0 y también es único, ¿de acuerdo? No hay dos elementos neutros de la suma, es uno solo y es el 0, denotado por este cerito que está acá. Después, el inverso aditivo, ojo con esto, no es un inverso para todos los elementos, sino que es un inverso aditivo por un elemento, ¿ya? Entonces, todo número entero A posee un inverso aditivo que se denota por menos A. Esto es una notación, yo le podría haber llamado A florcita. Aquí, una cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, podríamos haber dicho, yo me doy un A perteneciente a Z. Y les digo, voy a definir el inverso aditivo como A elevado a florcita. Estoy inventando una tontera. O A acompañado de una florcita. Si le voy a poner A con una florcita colgando. Y digo, este es el inverso aditivo. Esto es la notación de inverso aditivo. Da lo mismo el nombre, la forma en la que yo lo escriba, digamos, en este contexto. Pero ¿qué gracia cumple? Que este A florcita sumado con A me da el neutro. ¿De acuerdo? Y en el contexto nuestro, este A florcita lo denotamos por menos A. ¿De acuerdo? Es una notación en este momento, ¿ya? Pero es una notación, no una notación inocente, porque obviamente es una notación dirigida a, de alguna manera, en el contexto de pensar, a ver,
Es como, como a partir de los naturales podemos empezar a construir con los inversos aditivos. A ver, observen acá. A ver, fíjense, tenemos la recta acá, tenemos el 0, el 1, el 2, el menos 3, etcétera, etcétera. El inverso aditivo del 1 es el menos 1. El inverso aditivo del 2 es el menos 2, etcétera, etcétera, etcétera. Para cada elemento en Z existe su inverso aditivo. ¿Cuál es el inverso aditivo del menos 2? Es un número tal que al sumarlo con este nos da el neutro. O sea, es el 2. ¿De acuerdo? El inverso aditivo del menos 2 es el 2. ¿Por qué? Porque al sumar menos 2 con 2 nos da 0. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a ver los axiomas para la multiplicación. Existe un medio calor con tanto foco y tanta cosa que puse luz para que se viera todo mejor. Pero en realidad ahora entiendo por qué en la tele, por qué en la tele la gente anda tan desabrigada, por qué tanta luz, de que en el espacio donde habilité mi sala de clase no hay mucha luz. Entonces tengo un tremendo foco acá que ilumina mejor este espacio. A ver, ahora vamos a ver los axiomas para la multiplicación. Existe una operación binaria en Z llamada multiplicación que satisface para todo elemento A, B y C en Z, en los números enteros, la propiedad de clausura. La propiedad de clausura no es otra cosa más que si no tomo un elemento de una especie, lo hago operar a través de una operación con otro elemento de la misma especie, el resultado también es de la misma especie, ¿de acuerdo? O sea, si tomo un número entero y lo hago operar a través de la multiplicación con otro número entero, el resultado también me da un número entero. No se sale fuera del conjunto. La conmutatividad. A por B es igual a B por A. La asociatividad, A por B C es lo mismo que a B por C, etc. El elemento identidad o elemento neutro de la multiplicación que ya habíamos conversado es el número 1, tal que 1 por A es igual a A. Y la distributividad. Si tengo un número entero multiplicado por B más C, eso es lo mismo que A por B más A por C. ¿Ok? Ya. Axiomas de orden. Axiomas de orden. Existe una relación binaria en Z. A ver, cuando hablamos de orden, es como que uno puede definir, tomamos dos elementos cualquiera y uno puede establecer una relación con una cierta estructura de orden. Entonces uno puede decir que este elemento es menor que este otro. ¿De acuerdo? Entonces los elementos uno los podría ordenar de una determinada manera. ¿Ya? Y así como así, lanzarlo así para que lo piensen mientras dura la clase, un conjunto numérico que no es ordenado dentro de lo que uno tiene en su mente, digamos, lo cotidiano. Después bueno, no es el caso de Z. Z es ordenado. Existe una relación binaria. Cuando hablamos de una relación binaria, algo que relaciona otro elemento a través de este símbolo que aparece acá, menor o igual, acuérdense, se lee de la parte más pequeñita, menor o igual. Si estoy leyendo de aquí para allá, leo esto menor o igual que esto. Si leo de derecha a izquierda, el elemento que está acá, mayor o igual que el otro, ¿de acuerdo? Una confusión que yo tenía cuando era chiquitita, ciertos años atrás. Por ejemplo, yo decía, no, porque yo, la verdad, es que a mi profe de matemática del colegio, yo hasta los suspiros lo anotaba, digamos. Por ejemplo, yo decía, a ver, entonces yo, cuando empecé a ver estas cosas de los menores iguales, mayores iguales, yo decía, a ver, este símbolo, y yo le ponía acá abajo lo que era, menor o igual, sin chiquitito en mi cuaderno para que no se me olvidara. Entonces yo decía, ya, perfecto, x menor o igual que 2. Perfecto, pero de pronto yo veía que el profesor decía, 2 mayor o igual que x. Pero bueno, decía yo, ¿cómo es la cosa? ¿Este símbolo es menor o igual o es mayor o igual? Entonces decía, se equivocó el profe,
yo no debería haber escrito esto, y borraba esto y ponía mayor o igual. Pero después me di cuenta que en realidad depende del sentido de donde uno lea el símbolo. Si yo lo leo de aquí hacia allá, X menor o igual que 2. Y si leemos de aquí hacia allá, 2 mayor o igual que X. ¿Se fijan? O sea, el símbolo, nosotros vamos a decir que es menor o igual, pero depende en qué sentido lo estemos leyendo, ¿de acuerdo? Entonces, existe una relación binaria en los números enteros que satisface para todo aviso en Z la reflexividad, primero, que un número es menor o igual que el número entre una abeja. Ah, sí, por eso estoy mirando. A ser atacado por una abeja asesina. Es un chiste para amenizar un poco la clase. Entonces, primero tenemos la reflexibilidad, que un número entero es menor o igual que otro número entero. La antisimetría dice que si A es menor o igual que B y B es menor o igual que A, o sea, si se cumplen estas dos condiciones, eso implica necesariamente que A es igual a B. ¿Ya? A ver, no sé lo que quiere preguntar Rosa Monsalve. No entiendo lo que dice, 0, 1, 2. Rosa, si puede hablar, si... su gato. ¿Está hablándole al gato? O algo así. Ya, bueno, no importa, no es para nosotros. Ya, entonces volvamos a la antisimetría. La antisimetría nos dice que si A es menor o igual que B y B es menor o igual que C, ya entendí, el gato pasó por el teclado y tecleó algunas cositas. Dígale a su gato, si va a teclear algo, que teclea algo que se comprenda. ¿Se imagina el gato realmente teclear alguna cosa con sentido? Uno nunca sabe. Uno nunca sabe qué hay en las mentes de los animalitos. Ya, entonces la antisimetría nos dice lo siguiente: si A es menor o igual que B y B es menor o igual que A, necesariamente, si se cumplen estas dos cosas, acuérdense que eso es un I, A tiene que ser igual a B. O sea, los dos elementos tienen que ser el mismo. En la transitividad nos dice que si A es menor o igual que B y B es menor o igual que C, entonces el A, el primer elemento, tiene que ser menor o igual que C. La tricotomía nos dice lo siguiente: que dado cualquier par de elementos enteros A y B, hay solo tres posibilidades. O sea, si alguien llega y dice, tengo dos elementos. Entre esos dos elementos solo hay dos alternativas. Que este sea menor que este sea menor que este, o que sean elementos iguales. No hay absolutamente ninguna otra opción. Por eso se habla de tricotomía. Frente a dos elementos de los números que vivan dentro de los números enteros, solo existen esas tres posibilidades: que este sea menor que este sea menor que el otro, o que los elementos sean iguales. Y usted dice, pero profe, ¿para qué vemos esta cosa? Estas estimadas son las herramientas a partir de las cuales son las únicas herramientas que ustedes van a tener para poder trabajar con los ejercicios de la guía. Y en el fondo, más allá de sacarle un poco el foco a la cosa de la evaluación y todo lo demás en el curso específicamente, es porque son como las estructuras base a partir de las cuales ustedes tienen que hacer todo tipo de demostraciones en el conjunto específico donde el cual estamos trabajando. Las herramientas y las únicas herramientas que se tienen son los axiomas. Y cuando ustedes hacen una demostración, tienen que justificar lo que están haciendo utilizando estos axiomas, y tienen que nombrarlos, decir, por tricotomía tal cosa, por la transitividad concluimos tal cosa, ¿ok? Después, la compatibilidad con la suma. Si A es menor o igual que B, entonces, si tengo un número menor o igual que otro, necesariamente se va a cumplir que si yo sumo al lado de acá un número y lo sumo al otro lado, se mantiene el símbolo, la desigualdad. O sea, si A es menor o igual que B, entonces A más C también es menor o igual que B más C. ¿De acuerdo? Independiente de esto, de si C es un número entero positivo, negativo, bueno, o cero. El cero sería medio fome, pero
Independiente de eso, este C puede ser, es cualquier número en Z, ¿ok? Después la compatibilidad con el producto. Si A es menor o igual que B y C es positivo, ojo con esto, también se cumple que AC es menor o igual que BC, porque esto no se cumple si este numerito de acá es un número menor que 0. Por ejemplo, si tenemos 2 menor o igual que 5, ¿cierto? Si uno multiplica esto por 3, que es un número positivo, nos queda 6 menor o igual que 5 por 3, 15, y estamos todos felices y contentos, no ha pasado absolutamente nada. Pero si este número por el cual multiplicamos fuese un menos 3, un número menor que 0, claramente aquí nos va a quedar menos 6, menor que menos 15, y esto que está acá no se cumple. Es falso, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, y después vamos a ver que haría, el orden se cambia, ¿ok? Solamente se cumple la compatibilidad con el producto cuando uno multiplica esta expresión por un número positivo, se mantiene, de lo contrario cambia, ¿ok? Bueno, todos los axiomas anteriores se resumen diciendo que el sistema Z con la suma, con el elemento neutro, con el número 1, y con la subtracción es un dominio de integridad ordenado. En los cursos de matemáticas nos preocuparemos por estudiar la estructura de conjuntos numéricos y otros objetos dotados de operaciones, como los racionales, eso es lo que vamos a ver después, los polinomios, las matrices, etc. Los números enteros tienen características especiales que los distinguen de las otras estructuras mencionadas. La más importante de ellas es el axioma que enunciamos a continuación. El principio del buen orden. Todo subconjunto no vacío de números enteros positivos posee un menor elemento. ¿Ya? A ver, ¿qué dice este principio del buen orden? Que cualquier subconjunto, cualquiera que uno tome de los números enteros, siempre va a poseer un elemento que es menor al resto. ¿De acuerdo? Cualquier subconjunto no vacío tiene que tener por lo menos un elemento. Si tiene un elemento, por ejemplo, yo tomo un subconjunto de los números enteros, tomo el menos 5, un solo elemento. El mismo es el menor elemento, el más pequeño del conjunto. ¿Ya? ¿De acuerdo? Por supuesto, esta propiedad no es cierta en el conjunto de todos los números enteros, ni tampoco en el conjunto de los números racionales ni reales. A pesar de su simpleza, el principio del buen orden es una herramienta muy poderosa y permite demostrar teoremas sumamente complejos. Por ejemplo, todo número entero tiene un sucesor y un antecesor inmediato. ¿Sí? Eso es cierto. Si tomo un n, existe el n más 1 que está en el conjunto y también existe el n menos 1 que está en el conjunto. ¿De acuerdo? A ver, ahora vamos a hacer en la última PPT, para dejar espacio para las consultas. A ver, vamos a ir viendo, de acuerdo a lo que hemos visto. Miren, así esto agregué, es la columna de los racionales, los números racionales y los números reales, pero en realidad eso lo vamos a ver con más detenimiento después, pero la aproveché acá en nuestra tabla. A ver, les voy a ir preguntando, me gustaría que vayan opinando. La propiedad de clausura, en la adición, vamos a ver las propiedades solamente de la adición primero. La propiedad de clausura, ¿se cumplen los números naturales? Digan, alguien que habla a su micrófono y diga sí o no. En los números naturales, ¿se cumple la propiedad de clausura? ¿Entiendes? Sí. Ya, exacto, se cumple. Porque si tomo modos naturales, el resultado vive dentro del conjunto. A ver, ¿dónde está este n sub 0 corresponde a los naturales 1 en el 0. ¿Se cumple la propiedad de clausura? Sí, ¿no es cierto? Tan tímidos, así como... En Z, en los números enteros, ¿se cumple la propiedad de clausura? También. También, ¿no es cierto? En los racionales, así como informalmente, las fracciones, ¿se cumple la propiedad de clausura? Si tengo una fracción y le sumo otra fracción, ¿me da una fracción? Sí.
un perrito, me estoy tomando un té con hierbita. Ya, en los reales también. Tomo un número real, lo sumo con otro real. La multiplicación. En los naturales también cumple, en los cardinales también, en los números enteros también, en las fracciones también. Si multiplicamos Todo. una fracción, en los reales también. ¿Cierto? La propiedad asociativa. ¿Se cumple? Sí, también. Hay alguien que vive como en el campo. Se escuchan pajaritos. ¿O no? ¿Hay alguien que vive en el campo o no? En la parte donde hay que ver. Sí, yo, ¿Dónde, mi profe. ¿Dónde vive? En hospital. ¡Ah, qué bonito! Qué hermoso Sí. lugar para hacer cuarentena. Sí, hermoso aquí. Ay, qué bonito. Se escuchan los pajaritos. Qué suerte. Qué suerte la suya. Conmutatividad, la propiedad conmutativa, en la suma se cumplen todas, ¿cierto? La multiplicación también. El elemento neutro de la adición, que es el 0, ¿lo cumplen los números naturales? No, porque el 0 no pertenece a los naturales, ¿cierto? ¿Los cardinales? Sí. ¿Se fijan? Se cumplen todas las otras propiedades. El inverso aditivo, ¿se cumple la propiedad del inverso aditivo en los naturales? Definitivamente no, ¿no es cierto? Porque ¿cuál sería el inverso aditivo? Un número negativo. Sería un número que no pertenece a los naturales, ¿cierto? Y en los cardinales, ¿se cumple la propiedad del inverso? Tampoco, ¿cierto? Por el mismo motivo que en los naturales no se cumple. Y todas las demás propiedades, ¿qué pasó aquí? A ver, miren, en la multiplicación, a ver, analicemos esta. En la multiplicación de dos números naturales, bueno, acá no existe el inverso multiplicativo. ¿Cuál es el inverso multiplicativo del 3, por ejemplo? En los naturales. ¿Entiende la pregunta? No tendría, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el inverso multiplicativo en z del número 3 es 1 partido por 3. ¿O no? ¿Quién dijo sí? ¿Tu nombre? O sea, me refiero a que en el conjunto de lo entero no, pero ¿Z? dentro del racional sí, pero dentro de lo entero no. A Sí. eso me refiero. Ah, ya, ok. Dentro de los enteros no, porque no tenemos las fracciones. ¿Se fijan? Inverso multiplicativo no hay ni en los naturales, ni en los cardinales, ni en z. Aquí empiezan a aparecer, por ejemplo, el inverso multiplicativo, porque estamos en el contexto de la multiplicación, el inverso multiplicativo de 3 es 1/3. ¿Pertenece a los racionales? Sí, los dos. Así que no habría problema. Y lo mismo en los reales. ¿Ok? ¿Sí? Ya. Y eso sería toda la clase de hoy, estimados. Entonces ahora voy a abrir el espacio para que ustedes puedan hacer preguntas. ¿Ok? Dudas. Escucho.